Bien, estamos ya de retorno en su programa Seguridad en Acción sin censuras con nuestro invitado especial de esta noche. Yo quiero felicitar primero a los miles de afiliados y compañeros apristas. Yo no soy aprista, pero yo quiero felicitar por esa demostración de democracia. Y además yo quiero felicitarlos porque, sin conocer a nuestro invitado de esta noche, yo creo que escogieron bien. Sin desmerecer las capacidades de Jorge del Castillo, de la misma hija del expresidente García, de Javier Velázquez, de Mulder y de otros buenos apristas que yo creo que y han dado al país lo que han podido. Y yo creo que el partido aprista ha acertado en elegir a este joven político, periodista, como su candidato presidencial. Así que sin más preámbulos, déjenme presentarles al señor Peter Enrique Valderrama Peña. Peter, ¿cómo estás? Gracias por aceptar. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí, encantado, un honor. Gracias. Muy bien, Peter. ¿Cómo te sientes? Bien, profundamente. Después de esta paliza electoral en las primarias. Profundamente honrado por el encargo transitorio que nos ha dado el pueblo aprista. Creo que ha sido un proceso muy intenso. Ha sido además un resultado bastante ajustado. Nos diferenciamos del segundo lugar por apenas 200 votos, del tercer lugar por 400 votos. Y del cuarto lugar, que es mi buen amigo Hernán Garrido Leca, creo que por 600 votos. Es decir, todos hemos tenido una votación similar. Pero la renovación ha logrado consolidar la victoria, porque hemos tenido, creo, algunos elementos importantes en nuestro discurrir político en estos últimos meses. Volver a hablar de Allá de la Torre, recorrer las bases del país, presentar una agenda social concreta, mostrar un liderazgo colectivo y sin duda marcar una línea política de manera fuerte en algunos medios de comunicación, a los cuales hemos tenido acceso planteando críticas de fondo al gobierno de la señora Boluarte y a los que lo sostenían en el Congreso de la República, a las bancadas que hoy día están en el Parlamento. Creo que eso nos permitió avanzar un poco más. Y hoy día, cumplida la primera etapa de la renovación, creo que lo que vamos a construir en estas horas es una más consolidada unidad para plantearle al país, a través de un partido unido, un programa concreto de cambio fraseado por un vocero joven, ¿no? ¿Cuentas con el apoyo definitivo de tus contrincantes en estas primarias? Estoy absolutamente seguro que voy a contar con el apoyo de todos los compañeros. ¿Por quién votaron el pueblo aprista, Enrique? ¿Votaron por Enrique Valderrama o votaron por esa renovación que también está demandando el pueblo peruano? Mira, una de las, y lo porque digo, tú no eras muy conocido, digamos. Al interior del APRA sí, lógicamente, ¿no? Ajá. En la externa he hecho algunos pininos en el análisis político, he salido en algunos lugares, pero definitivamente no era una cara identificada definitivamente como un vocero del APRA consolidado. Pesaste más que inclusive el apellido de García dentro del partido aprista, o sea... El APRA es un conjunto también de familias que definitivamente le han dado mucho al partido. La familia García es una de ellas, ¿no? Desde el abuelo, Carlos García, el papá de Alan, fue un aprista muy importante, secretario nacional de organización del APRA, Allá de la Torre lo quería mucho. Pero definitivamente lo que estaba en juego era crear una perspectiva de cambio y algunas perspectivas que de una u otra manera traían liderazgos de trayectoria ya conocidos. Y la militancia ha escogido por ligero margen la renovación, pero en la dispersión de una u otra manera nos da el mensaje que tenemos que convocar a todos. Y eso es lo que estamos pensando hacer. Tienen que hacerlo, porque la valla hoy en día es bastante complicada. Por supuesto, necesitamos un APRA unido. El APRA va a pasar la valla. Absolutamente, y vamos a pelear el pase de segunda vuelta. Yo estoy convencido que se puede. Ah, carambas. Claro. Muy bien. En una dispersión de 39 candidatos presidenciales. Pero porque matemáticamente, como lo decía al inicio del programa, podemos especular si el pueblo peruano sigue con esa venda en los ojos, en darle porcentajes altos a Keiko, a López Aliaga y a la gente que ha gobernado el país por muchos años. Yo diría que hay que relativizarlo a porcentajes altos, ¿no? Uh-huh. Porque dependiendo de la encuesta ahora, el primer lugar de la encuesta está entre 13 y 9%. Tampoco es un porcentaje alto. Por lo tanto, lo que hay que definir es cómo conquistamos al 60-70% del electorado
que aún no quiere votar por nadie. Esa es la gran tarea del APRA, definitivamente. Y para que eso suceda, uno de los temas y pilares fundamentales que el país reclama es que qué es lo que tienen los candidatos para resolver el tema de la inseguridad que vive el país. Absolutamente, creo que eso es el principal dolor ciudadano, el problema de la inseguridad ciudadana. Absolutamente. Entonces vamos a ir leyendo las preguntas, Enrique. Por favor. Inseguridad. ¿Qué va a hacer el partido aprista respecto a ello? El APRA va a plantear un shock de seguridad ciudadana. Y un shock incluye 5 medidas simultáneas: reforma de la policía, reforma del sistema de justicia, reforma del INPE, cambio de enfoque en el control de las fronteras y el liderazgo del Ejecutivo y del Presidente de la República en particular. Esas 5 cuestiones tienen que aplicarse a la vez. Cuestión diferente de lo que ha pasado durante el gobierno de Boluarte, incluso durante este presidente. Pero el presidente Gerí está haciendo parte de ello, lo que tú me acabas de manifestar. Creo que está liderando de alguna manera. Yo creo que lo de Gerí es una puesta en escena. Una puesta en escena. Creo que está dando mensajes a nivel de imágenes de querer abordar el problema, y eso le ha dado un respaldo importante que yo siento que conforme pasen los días o las semanas irá decayendo, porque no se ve tampoco que tome decisiones de fondo, ¿no? ¿Qué harías con la policía? Una reforma. Creo que hay que convocar a las mejores policías del mundo para que asesoren en una reforma de la policía que tiene definitivamente que también tener una limpieza. Hay algunos elementos que no son la mayoría, pero que tienen que ser depurados de la policía. Tenemos que hacer un grupo especial de inteligencia con lo mejor de la policía para la búsqueda y captura de los cabecillas del crimen transnacional. Tenemos que incrementar el número de policías de 120.000 a 250.000. Tenemos que equipar mejor a la policía, conectar las comisarías, mejorar el estado de situación del hospital de la policía. En fin, creo que hay que aumentar el presupuesto más 150%. Son propuestas teóricas, Enrique. O sea, hablemos de qué hacer de manera contundente. Digamos, purgar la policía. Eso todo el mundo lo dice. Vas a purgar una institución que tiene 140.000 efectivos. ¿Cuánto te vas a demorar en demostrar o en identificar cuáles son los buenos y los malos? No tanto como parece. ¿Por qué siempre hablan de reformar la policía? El APRA ya hizo una reforma de la policía en los 80s. Yo me acuerdo con Agustín Mantilla, por supuesto. Y eso no tardó mucho tiempo, y también hubo una depuración de algunos elementos de la policía. Agustín Mantilla no purgó tanto la policía. Agustín Mantilla, yo me acuerdo, Agustín Mantilla hizo las primeras adquisiciones de pistolas. Y eso hay que hacer de nuevo también, ¿no? Agustín Mantilla nos dio poder aéreo, porque él creó la dirección de la Pero policía también aérea. retiraron elementos que no debían estar en la policía. Pero eso lo mismo hay que hacerlo, ¿no? Todos los gobiernos hacen eso. O sea, principalmente uno de los primeros, digamos, el primer shock es purgar la policía. Tenemos que entrar a un esquema en el cual tenemos que incrementar el número de policías de 120.000 a 250.000 en 5 años. ¿Cómo? Eso se hace de varias maneras. Primero, se potencia la posibilidad de un gran programa nacional de asimilación para jóvenes profesionales que puedan asimilarse a la policía. Se permite y se estimula que aquellos que han hecho servicio militar vayan a la policía también. Se hace un programa para potenciar la descentralización de las escuelas de la policía. Asimilación para jóvenes profesionales, asimilación para aquellos que han hecho servicio militar, potenciar definitivamente el esquema de la descentralización de la policía. Asimilación es ponerlos a trabajar y dándole grado jerárquico, institucional a profesionales, pero en su campo. Pero hablemos de un policía que se forma como policía. Pero tenemos que para eso potenciar la descentralización de las escuelas y poder captar mucho más elementos de la policía, dando lógicamente mayores estímulos económicos y evidentemente en la forma como desarrollan su trabajo, alrededor del hospital de la policía, alrededor de las remuneraciones, alrededor del equipamiento, en fin. O sea, harían una campaña, mejor dicho, de captación de buenos elementos peruanos, jóvenes, para ponerlos en las escuelas de formación. Por supuesto, evidentemente. Ahora, lógico, tenemos también que intensificar la currícula y también poder formar a los policías en el orden profesional de 5 años. ¿Cuántos años le darías de formación para que salgan? 3 años y medio. 3 años y medio. Desde el punto de vista profesional, 1 año y medio desde el punto de vista técnico. Esto se hizo ya una vez en el primer gobierno del APRA, porque hubo una emergencia por terrorismo. Claro. Hoy día tenemos una emergencia por crimen, digamos, internacional. En la época del ministro Mantilla, los policías estudiaban 6 meses. Era por emergencia, recuerda que estábamos en pleno terrorismo. Y salían buenos policías. Así es, porque además... O sea, ¿por qué estudiar 3 años y medio si quieres duplicar más o menos la cantidad de policías? No te va a alcanzar el tiempo. Pero definitivamente, pues, 3 años y medio es mucho más rápido que 5. Yo creo que esa es una parte. Otra parte hay la propuesta de la reforma de la parte de la división de investigación criminal, en donde podemos crear dentro de este shock
de incremento de policías, vamos a crear también una cuestión específica relacionada con la formación de detectives que puede ser definitivamente en un año o un año y medio también. ¿Retomarías la especialidad? No la división de la policía, sino que formaríamos de manera más intensiva gente dedicada únicamente a la investigación criminal, y eso lo haríamos, digamos, de manera más rápida. Como grupos ternas, digamos, como por ejemplo, grupos de inteligencia operativos. Por ejemplo, lógicamente que además del GEIN para las bandas criminales, vamos a obtener también criterios de contrainteligencia en todas las instituciones relacionadas con la seguridad ciudadana, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, evidentemente la Fiscalía, etcétera, los penales también, para detectar los malos elementos. Para focalizarnos netamente en el tema policial primero, antes de pasar al tema del INPE. O sea, purga la policía, incremento de número. Incrementarlo casi el doble. Así es, ¿no? En 5 años. Y digamos, darle especialidades a mayor cantidad de población policial respecto Así es, porque si tú miras la cantidad de policías por cada 100.000 habitantes que tiene el Perú respecto a otros países y a los criterios que los esquemas internacionales de investigación sugieren, estamos muy por debajo del promedio. Muy por debajo del promedio. Creo que necesitamos más policías definitivamente. El INPE tiene que tener un proceso, digamos, doble. Hace algún tiempo el Tribunal Constitucional estableció que había una política penitenciaria definitivamente que violaba los derechos humanos y estableció un tiempo para hacer una política de deshacinamiento, y ese tiempo fue de 5 años. Lógicamente no se cumplió absolutamente nada y ahora creo que se ha prorrogado, se quiere prorrogar por 5 años más. Muy bien, hoy día tenemos capacidad instalada en las cárceles para 44.000 reos y tenemos 120.000 aproximadamente. Hacinamiento total. Por lo tanto, hay 2 cosas que hay que hacer. Primero, evitar que los centros penitenciarios hoy día se mantengan como centros de coordinación del crimen. Es un asunto fundamental, para lo cual tenemos lógicamente que incrementar el número de personal del INPE, pero además tener cordones adicionales de vigilancia para los penales, en donde planteo que esté también la policía, que esté también el ejército, que esté también la marina dentro de los penales contra inteligencia, para evitar que estos sean centros de coordinación del crimen. Pero al mismo tiempo, dentro de estos de aquí, que van a seguir administrados por el INPE, incluso pabellones especializados o totalmente aislados para aquellos de más alta peligrosidad al inicio, mientras hacemos un programa de construcción de penales que yo planteo que sea de 12 a 24, un impulso fuerte en tema de infraestructura penitenciaria, diferenciados por pisos altitudinales para, digamos, los reos de mayor peligrosidad que estén más arriba y más aislados. Y planteo que en esta primera etapa abramos el debate de que esa administración penitenciaria tenga manejo privado. Esos son propuestas que te van a tomar un tiempo. Te digo pero que el Perú necesita acciones inmediatas. Lógicamente, pero estamos sufriendo. Enrique Valderrama, electo jefe de Estado. Así es, se declara en reforma el INPE inmediatamente, se toman las medidas iniciales para las cuales no necesitas tiempo, hacer mayores cordones alrededor de los penales ya existentes, separar a los reos de más alta peligrosidad dentro de los mismos penales. ¿Cómo sacas a los reos dentro de los mismos penales dedicas un espacio exclusivo para alto aislamiento dentro de esos mismos penales mientras empiezas la construcción de 12 nuevos que los puedes hacer tranquilamente para en un año y medio. Deshacinar un poco de, digamos, los penales. En el primer momento, porque la infraestructura penitenciaria te va a tardar un año y medio todavía, necesitas que estos de aquí dejen de ser centro de coordinación del delito. Por lo tanto, tienes que aislarlos, digamos, de los elementos externos, tecnología, drogas, etcétera, que pueden pasar. Para eso los cordones. Policía, ejército y marina. Sistema de contrainteligencia adentro para detectar quién coordina el crimen desde adentro. ¿Y el INPE dónde lo pones? Y aislamiento de la gente. Esto tiene que estar coordinado con el INPE. Porque estos que existen actualmente todavía van a seguir administrados por el INPE. Yo no planteo privatizar las cárceles existentes. Lo que planteo es que la administración de la nueva infraestructura penitenciaria sea privada. Por una primera etapa, por una primera fase. En general, Chiaro decía que se podrían habilitar los locutorios. Y además que se deberían impedir que lleven comida a los presos. Para eso tienen la PAI, la tienen comida que se las da el Estado. ¿Qué opinas al respecto? Me parece que es anecdótico lo que está planteando, más allá si ellos cosechan su propia comida o lo que fuese, o fabriquen su propia comida o con lo que quieran.
eso no soluciona el tema. Pueden ellos sembrar, y si los pones en un territorio, digamos, donde podrían dedicarse a la agricultura, no sirve de nada. Podría reaperturar el cepa, ¿no? Es un debate que se puede abrir, pero me parece estéril. Es decir, tú los pones a trabajar, muy bien, pero si no hay adecuada vigilancia, si no hay aislamiento, van a coordinar igual crimen, o por más que compartan la paila venga de dentro o de fuera, es lo mismo. Lo que importa es la vía para entrar, aislarlos. Es la vía para entrar. Peor todavía, exactamente. Drogas, hay que aislarlos, hay que evitar, lógicamente, que coordinen el crimen desde dentro, y yo creo que hay que dedicar espacios específicos para los que hoy día están, que son de alta peligrosidad, ¿no? Migración. Nuestras fronteras son una coladera. Sabemos, absolutamente. No hay un control óptimo y la gente entra como a su casa, digamos. Muy bien. Vamos a descansar normativamente más en las Fuerzas Armadas para el control de las fronteras. Y para eso, lógicamente, en esta nueva tarea o en este impulso de potenciar esta tarea de parte de las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, vamos a tener que duplicar el número de soldados que existen en el país. Actualmente hay aproximadamente 30.000. Yo planteo pasarlos a 60.000, más o menos. Y que gana cada uno 250 soles. Y evidentemente, puesto en el debate que no puede ser que ganen una propina de 260 soles o 300 soles. Yo creo que hay que ir a un esquema de sueldo mínimo, por lo menos para ellos, para incrementar el reclutamiento y no llegar al esquema que algunos plantean, que creo que la juventud rechaza, del servicio militar obligatorio. Sin embargo, si tú pones el sueldo mínimo como un incentivo para el reclutamiento, te garantizo que muchísima gente más va a inscribirse, ¿no? Va a enrolarse. El presidente el presidente electo de Chile está por tomar el mando en marzo. Claro. Y él ha advertido ya a los venezolanos y otros extranjeros en Chile que va a poner mano dura respecto a la migración. Es muy posible, porque está anunciado, es muy posible que los extranjeros busquen cómo irse a otro lado y fácilmente nuestra frontera sería una opción. Sí, por eso planteo potenciar la vigilancia en las fronteras. En este caso particularmente, digamos, la frontera sur del Perú. Creo que en principio los problemas de la criminalidad transnacional y de la migración son cosas que deberían tener un enfoque continental de solución. En el caso de la delincuencia, la coordinación entre las diferentes policías de esta parte del mundo, y en el caso, lógicamente, de la migración, un enfoque migratorio, digamos, continental, atendiendo que es un problema internacional, humanitario, por cierto. Mientras construimos esa posibilidad, que puede tardar años o que quizás nunca suceda, tenemos que defender prioritariamente los intereses del Perú, lógicamente. Por lo tanto, hay que reforzar esa frontera y no permitir que Chile nos exporte el problema que está teniendo, ¿no? Pena de muerte, Enrique. Conceptualmente creo que es un debate que se puede dar. Creo yo que a nivel personal estaría de acuerdo, pero no es una propuesta que vaya yo a impulsar para este gobierno. Definitivamente. Yo no creo en el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque me parece demagógico. Me parece que eso va a tardar mucho tiempo, que no es la solución. Con el sistema de justicia como lo tenemos aquí, que no es el sistema americano de justicia, por cierto, no puedes implementar pues la pena de muerte en el país, ¿no? Con este tipo de fiscales que hemos visto que los capturan recibiendo sobornos, ponerle ya la vida de alguien en sus manos me parece complicado. Luego, de una madurez institucional en el sistema de justicia, de una reforma del Ministerio Público, del Poder Judicial, una predictibilidad realmente en el sistema de justicia, podemos avanzar sobre el debate de la pena de muerte al que no me niego. Creo que hay casos, por ejemplo, como la violación seguida de muerte de menores de edad, que definitivamente merecería la pena de muerte, ¿no? ¿Cómo retiramos a todos esos extranjeros ilegales que viven actualmente en el país? Primero hay que diferenciar dos espacios. Primero, aquellos que están de manera irregular, pero que no realizan actividades ilegales. Y segundo, los que están de manera irregular o regular de repente, pero que realizan crímenes, delitos, etcétera. Creo que hay que hacer un trabajo de inteligencia, por eso planteaba el GEIN para la búsqueda y captura de los cabecillas de las bandas del crimen transnacional, que no solamente son venezolanos, porque entenderás, por ejemplo, que en Cajamarca está la ruta de la amapola, que está coordinada por gente de Europa del Este, por cierto. Y sabes que acá hay mexicanos, sabes que intervinieron acá más o menos cerca, en un famoso edificio, un call center extorsivo con 300 jóvenes. ¿Recuerdas que fue un operativo hace como 4 meses? Así es. En el edificio, sí, El Dorado, justamente, en uno de sus pisos. Ese lugar estaba coordinado por la mafia del Dragón Rojo de China.
Por lo tanto, hay múltiples bandas en el país de múltiples nacionalidades. Yo planteo que para los cabecillas de esas bandas de crimen organizado internacional, la solución para los cabecillas únicamente, es la expulsión del territorio peruano. Y si no, su país de origen no los quiere recibir, lo cual siempre es una posibilidad, se pueden tomar los servicios penitenciarios de otro estado que los pueda ofrecer en el mundo, ¿no? Pero en el Perú no deben estar. ¿Podrías estar de acuerdo con que se manden presos a El Salvador? Podría estar de acuerdo de tomar servicios penitenciarios de un país fuera digamos, o un país distinto al Perú. Pero los extranjeros, nacionalidad que fuera, digamos, solamente sacarías a los cabecillas. ¿Qué harías con la menudencia, digamos, que delinque? Y la menudencia son los sicarios. La menudencia, digamos, son los que te matan. Entonces, de acuerdo. ¿Qué hacemos con esa gente? Yo creo que a todo aquel extranjero que delinque en un esquema, digamos, de alta peligrosidad hay que expulsarlo también, ¿no? Definitivamente. Pero eso es una cosa, y otra cosa es una política, digamos, migratoria masiva de expulsión, en lo que yo creo que hay que ser cauteloso cuando uno plantea una alternativa, ¿no? Creo que definitivamente hay que poner un periodo de tiempo con exigencias fuertes para, digamos, o la regularización o el hecho de que salgan del país, ¿no? Yo creo que no hay que ser muy cautelosos cuando la gente en Perú está muriendo. Bueno, pero... O sea, la cautela no te lleva mucho cuando sabemos y cuando tenemos identificado el problema. Sí, pero o sea, el si problema... tú sabes que ese señor, por eso te estoy sea de diciendo cualquier nacionalidad, te mata a tus peruanos... De acuerdo. O sea, estoy diciendo que se les expulse. Lo que no te estoy diciendo es que yo voy a expulsar del territorio nacional a toda persona... A todo ilegal. A toda persona que esté en situación irregular. Eso es diferente. Por eso te hablaba de inteligencia. Inteligencia para ubicar a los sicarios, o sea, a los ilegales los mantienes en el país. No los llamaría ilegales, están en situación a los que no tienen documentos formales. Evidentemente hay que formalizar a los que se pueda y a los que no hay que expulsarlos. Porque el que está al margen de la ley no está documentado. No se preocupan por ir a migraciones a regularizar sus documentos. Hay que ser, sí, estricto con esa situación con la cual se ha sido muy flexible. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Y el que no cumpla las normas peruanas... No tienes el estilo del presidente Kast que dice, todo ilegal lo voy a sacar del país. Bueno, no es el caso del Partido Aprista. Vamos a ver definitivamente cómo le va, ¿no? No sé, ¿cuántos ha deportado Trump, más o menos? Trump, bueno. Por eso te digo, o sea, una cosa es lo que tú dices para ganar las elecciones y yo no tengo ese estilo. ¿No crees que el presidente Kast vaya a cumplir su Vamos a ver, es un compromiso, vamos de campaña? No sé, creo que estoy en una etapa muy prematura como para tensar relaciones con Chile en el caso que gane la presidencia, ¿no? Sí, pues. Pero vamos a ver si más adelante cumple lo que dice, ¿no? Bueno, hay muchas preguntas que se han quedado en el tintero. Sabemos que tu tiempo hoy en día está bastante ocupado, pero te agradecemos, Enrique, te deseamos los éxitos del caso. Muchísimas gracias. Campaña. Eres un hombre joven, talentoso. Yo creo que tienes todas las cualidades para que el Perú pueda tomar una decisión respecto a tu candidatura. El programa está abierto para en otro momento conversemos un poco más respecto. Por supuesto, encantado. A los problemas que nos aquejan en el país. Fue en la entrevista al señor Enrique Valderrama Peña. Enrique, tus últimas palabras para... Bueno, un saludo para toda la audiencia aquí, particularmente a mis compañeros del partido y aquellos que se sienten apristas, los llamo a que se sumen a la campaña, que en unidad vamos a demostrarle que el APRA nunca muere. Gracias. Muy bien. Bien, vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial y regresamos con el próximo invitado especial de esta noche. Fuego TV prende tu corazón. Fuego TV enciende tu vida. Enciende tu vida. Residencial Oasis del Norte presenta nuestro gran lanzamiento, lotes desde los 20,000 soles, así como le escuchas, 20,000 soles, con vista al mar y al costado de la Panamericana Norte, a 4 minutos de la Plaza de Armas, universidades, colegios, centro comercial y cerca proyectos que harán crecer tu inversión. Próximo aeropuerto, terrapuerto
y estacionamiento de cruceros. Y tú puedes estar en el corazón de todo en Residencial Oasis del Norte. Se trata del cambio de ley. Si no cambia esta ley, señorita, esto no va a ir para más. ¿Es el problema de la seguridad un asunto solo de leyes? Abran esas llamadas, no abran esos mensajes. Es la flamante idea. Qué bien, policía, busquen bien. No te a buscar vergüenzas ineficientes. Se dio para cumplir nuestra actividad, vengo en bicicleta. Se dio para cumplir nuestra actividad, vengo en bicicleta. Toda la ciudad del Perú ha hecho. Del operativo Amanecer Seguro que se está practicando en todos los distintos penismas, especialmente aquí en Los Olivos, y ya contamos con Estamos de retorno en su programa Seguridad en Acción sin censuras, hoy martes 16 de diciembre. ¿A quién le interesa vivir en paz? ¿A quién? A nosotros. ¿Ah? A ninguna otra persona. A nosotros nos interesa vivir en paz. Es por eso que yo soy enfático en las cosas. Y este programa es así. Tenemos que ser enfáticos, porque a nosotros nos interesa vivir en paz y que nuestros hijos también perciban esa paz. Estamos ya en el set con nuestro próximo invitado esta noche. Ella es mujercita, es educadora y ha ocupado cargos importantes como directora de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Su trayectoria educativa ha sido impecable, ha sido maestra en la escuela emblemática Mercedes Cabello, ¿no? Y es coautora de estudios sobre convivencia y gestión educativa. Es una mujer que hoy en día está apostando al Partido Demócrata Verde que dirige el señor Alex González, y la tengo como invitada esta noche para que nos explique un poquito acerca de qué es lo que quiere para el país. Maritza, gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jorge. Bueno, a través de tu programa, un saludo a tu honorable audiencia, no solamente en el país, sino alrededor del mundo, porque eso es lo que está haciendo la tecnología ahora, nos está conectando más. Opuesto a esto, quizás en los últimos años hemos visto una sociedad que se está polarizando, y se está polarizando por temas de injusticia, por temas de memoria. Hoy día, 16 de diciembre, se cumplen 3 años de una masacre que hubo en Pichanaki. 3 ciudadanos de Pichanaki, Junín, mueren disparados por la espalda y no participaban en las manifestaciones que se dieron después del 7 de diciembre. En este caso, uno de ellos era un niño de 17 años. El otro era un licenciado de las Fuerzas Armadas de 22 años. Y el tercero, un padre de familia de 40 años. Si nosotros no tenemos memoria, no podemos buscar la justicia. Y sin justicia no habrá paz. Lo decía George Santayana, un historiador, que decía, el que no recuerda su historia está condenado al fracaso. Y lo que tú dices es cierto, Maritza. Y si no encontramos justicia, no encontraremos la paz que necesitamos para el desarrollo. Y tiene que ver esa paz desde la justicia social, pero también esa paz que necesitamos con la seguridad que ahora no tenemos. Contrario a lo que piensa el anterior entrevistado, nosotros sí pensamos desde el Partido Demócrata Verde, tú sabes que tenemos con nosotros, o sea, en nuestras filas, a un ex jefe del Interpol, que ha manejado 12 países. General Muratso, creo. El general Muratso.
Entonces el general Murazo, ya nosotros hemos tenido diversos espacios de formación entre nosotros. Eso es lo lindo también que tiene el partido, en el cual compartimos, quizá damos nuestro granito de arena y vamos enterándonos todos de esto. Pero yo quiero saber, Maritza, lo que piensa la mujer, lo que piensa la madre de familia, la profesional y la que posiblemente pueda ser la primera vicepresidenta de la República. El país se está desangrando, nos están matando. Sí. Nos están extorsionando, la gente vive con temor, con miedo. Nuestros hijos van a los centros educativos temblando de miedo. ¿Qué va a hacer el Partido Verde, el Partido Demócrata Verde, para menguar toda esta situación? Acciones inmediatas, Maritza como primera vicepresidenta de la República. Bueno, las acciones inmediatas partirían para, primero, reconocer que este tema de la delincuencia a los niveles que ha escalado, no es una casualidad, ni es una situación natural que se ha dado. Pienso, porque nosotros ya hemos pasado los 90, y nosotros también tenemos que reconocer que en un primer momento el tema del terrorismo se reconoce como que fueran solamente abigeos, recordarás, poniéndonos una venda sobre los ojos, permitieron que avancen casi 5 años. Cuando ya se reacciona, había avanzado tanto, las muertes habían avanzado tanto, y luego, cuando tenemos ese retroceso, que quien en verdad lo ha vivido y quien tiene memoria, soy maestra, los maestros tenemos memoria, tratamos de documentarnos. Nosotros tuvimos una captura de Abimael Guzmán posterior al golpe de Estado. ¿Pudo haber sido antes? Nosotros pensamos que sí, y que esa acción se detuvo para que la ciudadanía premie de alguna manera, aceptando o legitimando un golpe de Estado que habría ¿Quién hubiese capturado antes a Abimael Guzmán cuando te refieres? Claro, que a hubiera esta propiciado la captura de Abimael Guzmán. Yo pienso que hubiera sido el equipo que integraba en ese momento el general Murazo, ¿no? El general Díaz Marín, bueno, comandante era en esa época, ¿no? Comandante Díaz Marín, el comandante Elías, el general, había un grupo ya formado. Había un grupo ya formado. Con Murazo, un grupo ya que formado. ellos ya tenían identificado para capturar a Abimael. Claro. Entonces, hay una situación que ustedes también tienen que recordar, ¿no? Que el día 4 o 5 de diciembre del año 1990 se cambia a todo ese equipo y luego viene la captura de Abimael 2 años después, en septiembre 12 del año 1992. Entre diciembre de 1990 y septiembre de 1992 murieron 1.493 personas. Y se parece mucho a la frase que en algún momento la hija del dictador dijo: no me importa si se perjudican 10.000 o 100.000, ese proyecto no va. Cuando tú no haces, o haces una acción ya dirigida solamente para provocar miedo o provocar en la población, lo que decimos nosotros, influir en sus conductas, nosotros no estamos ante un gobernante, estamos ante un tirano. En este momento pienso... ¿Te refieres a Fujimori en particular? Me refiero en particular, por supuesto. Porque ¿no estás de acuerdo que hubo costo social, Maritza, indudablemente? Había una guerra, ¿no? Pero ha podido capturarse antes al señor. Ah, ok. Pero no era propicio en ese momento. Porque voy a golpear y necesito capturarlo después para decir que producto de mi golpe de Estado se ha capturado a este señor. Está bien. Pero bueno, eso es el pasado, la historia que uno tiene que recordar indudablemente. Es que se está repitiendo. Indudablemente. Porque esta sensación de miedo, hoy en día, Maritza... Es que esta sensación de miedo sirve para manipularnos. Nuestros niños van a estudiar con temor. ¿Se puede aprender con temor? ¿Con miedo? Resulta que uno aprende con emociones fuertes. La emoción fuerte también es el miedo, pero es negativa. Esa emoción es negativa. Es mejor aprender con alegría. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que la población tiene un temor que te hace tan vulnerable. Fundado, por cierto. Fundado. Pero nosotros decimos, ¿y por qué las autoridades, tú crees que de 34 millones de peruanos no haya uno que se le ocurra algo bueno para terminar con esto o
para paliar esto o para reducir esta delincuencia? ¿Tú no has visto cuánto se remonta? ¿No te has dado cuenta que cercanas a las segundas vueltas muere un montón de personas? No sé si recordarás un episodio en el cual mueren 18 personas, varios integrantes de una familia. Y un exministro de Defensa fue el primero en publicar las fotos, cuando todavía no llegaba nadie. ¿Eso fue preparado? ¿Era para dar miedo de que ganara el otro candidato? O sea, ¿cómo estamos nosotros apreciando la vida humana? Cálculo político. ¿Cómo estamos haciendo? O sea, ¿cómo puede sobrepasar eso? Lo que yo pienso ahora, que nosotros estamos priorizando el ansia electoral a lo que vendría a ser una situación de que ya se podría actuar ahora. Entonces, esperen que el próximo gobierno lo haga. ¿Pena de muerte? No coincido con lo de la pena de muerte. No coincido con lo de la pena de muerte. Más que nada porque estamos en un sistema en el cual, como Maritza es antipática y está diciendo cositas feas, mejor la acusamos de algo y la matamos. Con los sicarios que ustedes eventualmente pueden capturar, ¿qué hace con ellos? Bueno, se les tiene que meter presos. Cadena perpetua. Nuestra Constitución tampoco lo contempla. Nuestra Constitución no contempla eso y nosotros tenemos diversos pactos internacionales. Pero ahora están contemplando, porque han modificado el código respecto a las penas por sicariato. Pero nosotros, si nosotros vamos a ver las modificaciones que se han dado no solamente a la Constitución, sino a las normas, por ejemplo, ¿no? Nosotros decíamos leyes pro crimen, entonces salen ahora diferentes expertos a decir que las leyes pro crimen son un invento caviar, ¿no? Sí, y que no existen, pero sin embargo nosotros vemos que sacan de lo que es crimen organizado, la situación de la corrupción, por ejemplo. ¿Qué están dándose? O sea, carta abierta para poder delinquir. ¿Qué harían con las policías, Maritza? Bueno, hay muchos policías buenos, pero también hay muchos policías corruptos. Como en todos lados. Como en todos lados. Acá la corrupción está por doquier. La corrupción, claro. Pero dicen la policía. Bueno, la corrupción es una enfermedad social. ¿Pero qué harían ustedes con la policía? Pienso que ¿Van a purgarla también, como lo dicen otros candidatos? ¿Van a, no sé, reorganizarla? ¿Qué van a hacer? Yo creo que tiene que haber una, quizás, reorganización, pero quisiera que me dé solamente 30 segundos para explicarme. Por favor. Las purgas nos cuestan muchísimo. ¿Sabes cuánto invierte el Estado, el pueblo, tú, yo, en la persona que está en el micro, para formar un militar, para formar un policía? Entonces nosotros decimos, ya, lo purgamos. ¿Y con qué lo vamos a reemplazar? ¿Cómo estás diciendo tú que un soldado va a ser policía? Si a él le enseñan otra cosa diferente. Ellos tienen otro tipo de formación. Entonces, si nosotros vamos a establecer una reorganización, nosotros debemos ver también que hay una formación de la persona, no una acelerada de 3 años. Bendito sea Dios. Jorge, tú sabes lo que es una formación policial. Pues, claro. Entonces tú no puedes decir que competencias que se alcanzan o habilidades que se alcanzan a lo largo de 5 años, la vas a hacer en la 2. vas a hacer tú en 2 o la vas a hacer en 3. ¿Qué vas a dejar de enseñar? ¿O qué vas a dejar de darle? ¿O en qué vas a dejar de entrenarles? El Partido Demócrata Verde, Maritza, va a exterminar la corrupción, va a exterminar el crimen organizado, va a exterminar la delincuencia, va a exterminar el sicariato, va a exterminar la extorsión. Me estás haciendo una pregunta capciosa, porque tú, como buen experto, sabes que lo que nosotros decimos, la violencia se puede exterminar. Levanta la mano, di un país que haya exterminado. Reducir, paliar, hacer que retroceda. O sea, no la van a exterminar, la van a reducir entonces. Y quien te ofrezca que la va a exterminar te está mintiendo. Ajá. Quien te ofrezca que va a exterminar el crimen está mintiendo. Porque todos los países tienen por lo menos un porcentaje de criminalidad entre sus ciudadanos. Por más que sea un país adelantado. Pero van a hacer mano dura. Pienso que debe hacerse mano dura para todo. Vas a ser mano firme y mano justa. La mujer de hierro, mano dura contra la corrupción y la inseguridad. Yo no sé hasta qué punto una maestra puede ser una mano de hierro. Yo quizá creo una mano amigable, pero que te va a meter preso. Muy bien dicho. Maritza, el tiempo en televisión es un poco cruel. Hay muchas preguntas que se han quedado en el tintero. Yo quisiera invitarte en otro momento para que tú vengas y hablemos un poquito mejor. Tenemos 2 invitados de lujo que han venido contigo, que yo quisiera también invitarlos nuevamente, porque hay cosas que el país necesita saber. El tema del andahuaylazo. O sea, tenemos acá en el set al padre del capitán Pacheco, ¿ya? Este hombre que perdió la vida en el andahuaylazo. ¿Cuáles fueron los entretelones? ¿Qué pasó ahí? Entonces me gustaría tenerlo el próximo programa o cuando él disponga. Tenemos a un comandante también que
que ha venido contigo, que es un experto en seguridad, que también quisiera escucharlo. Yo les agradezco muchísimo. Nosotros tratamos, en la medida de lo posible, por traer invitados de la calidad de Maritza, de la calidad de las personas que han venido con ella, de Enrique y de otros. Ustedes son los que toman la decisión, no yo. Yo soy el medio solamente. Una mujer como Maritza, claro que sí. Una mujer que tiene el deseo y que tiene el coraje, sobre todo, de entrar en política en situaciones actuales como la que vive el país en estos momentos. Ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo martes. Quizás, Maritza, un saludo por Navidades para los televidentes. Tienes 30 segundos. Bueno, a todas las familias peruanas, abrácense ahora en Navidad, y a todos los delincuentes sepan que tienen las horas contadas, porque si votan verde, así será. Muchas gracias, muy bien. Jorge. Esperamos tener a Alex González. Pronto Avísale, será. aquí en el set. Así que ya no hay tiempo para más, amigos. Tengan ustedes muy buenas noches. Eso fue todo por hoy. Chao. Fuego TV prende tu corazón.